La Universidad Abierta a la Distancia de México presentan conceptos de probabilidad y estadística. Conceptos de probabilidad y estadística. ¿Cuáles son los conceptos de la enseñanza de la probabilidad en la actualidad? La probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado cuando no estamos seguros del resultado de un evento. Podemos hablar de la probabilidad de ciertos resultados. ¿Qué tan común es que ocurran? Al análisis de los eventos gobernados por la probabilidad que se llaman estadística. La probabilidad es un método por el cual se obtiene la frecuencia de un acontecimiento determinado mediante la realización de un experimento aleatorio. ¿Cuáles son los conceptos de la enseñanza de la estadística en la actualidad? Un elemento distintivo en las tendencias actuales de la enseñanza de la estadística consiste en atribuir importancia a las ideas previas que poseen los alumnos acerca de la aleatoriedad, fenómenos estocásticos, frecuencia relativa, proporción, proporcionalidad, variable aleatoria, valor esperado o esperanza matemática, entre otros. ¿Qué estrategias didácticas se incorporan en la enseñanza de la probabilidad y estadística? Dentro de la formación otorgada en las estrategias se incorporan como siguen. Formación de trabajo colaborativo. Enseñar que el error es una fuente de aprendizaje. Plantear soluciones problemáticas relacionadas con el contexto. Uso del material concreto. Permitir que los estudiantes exploren diferentes vías de solución. La enseñanza de la estadística. Tres de los recursos o medios didácticos más importantes para la formación de los conceptos. La enseñanza de la estadística tiene tres de los recursos o medios didácticos que son más importantes para la formación de los conceptos, que son los datos, los juegos, el uso de las herramientas computacionales, como consecuencia de la tecnología en los avances dada en la información, que han cambiado significativamente la formación de enseñanza y del aprendizaje. Luke et al. 2018, en el posicionamiento de los medios digitales. ¿Qué enfoque didáctico es el idóneo para la enseñanza de la probabilidad y la estadística a estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, medio superior de nuestro sistema educativo? Bajo la idea de explorar la condición actual en la enseñanza de estadística en la educación media superior en México, el objetivo del presente artículo es identificar el enfoque de enseñanza de estadística que promueven los programas de estudio de esta disciplina en la educación media superior, con base a las ideas teóricas de los enfoques de cultura, razonamiento, pensamiento estadístico. Se diseñó en un conjunto de indicadores para analizar con una técnica de investigación documental 8 programas de estudio de los principales subsistemas de educación media superior del país, así como del sistema básico. ¿Es pertinente la perspectiva didáctica que se propone para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en los distintos niveles educativos? La influencia que en la psicología ha tenido las investigaciones sobre el razonamiento estocástico es tal que Pérez Echeverría 1990 habla de la revolución probabilística para referirse a este impacto equiparándolo al que ha tenido la perspectiva psicocognitiva. Esta importancia se debe al giro que estos estudios han implicado en los trabajos sobre razonamiento humano, donde se ha pasado de un modelo de actuación acorde a la lógica formal a concebir un decisor que actúa de acuerdo al sistema probabilístico complejo, utilizando
heurísticas adquiridas en su relación empírica con lo cotidiano. ¿Qué contenidos agregarías o quitarías en la asignatura de probabilidad o estadística en cierto nivel educativo? En donde se establecen por bloques los diferentes puntos de estudio fundamentales que sí son más que esenciales, como comprensión y descripción de la probabilidad estadística y sus aplicaciones, descripción y representación de datos, forma tabular y gráfica, aplicaciones en la estadística descriptiva, análisis en teoría de conjuntos y sus aplicaciones. Con ello se promueve la generación de competencias genéricas y disciplinarias de forma extendida para los estudiantes. ¿Cómo diseñar una estrategia didáctica idónea para enseñar probabilidad y estadística en cierto nivel educativo? Esto se diseña en base a la serie de datos, los juegos y el uso de las herramientas computacionales como elementos dados en la tecnología actual. ¿Qué y cuáles son las características de los recursos y herramientas tecnológicas que son acordes al tema estadístico y probabilidad de cierto nivel educativo? Las herramientas tecnológicas pueden emplearse en el sistema educativo como objetivo de aprendizaje, como un medio para aprender, además de ser apoyado al aprendizaje. En términos matemáticos didácticos, es un término utilizado para referirse a los recursos que los profesores emplean para apoyarse en clase. ¿Qué aprendiste en este módulo 12? Lo aprendido en este módulo no es solo poder llegar a entender lo que serían conceptos dados en estadística y probabilidad, es también saber determinar qué partes elementales se manejan en los programas de estudio como base elemental. Esto nos da a conocer que como docentes tenemos que comprender el uso de herramientas siendo importantes en el uso cotidiano, en el que como profesores ejerceremos o ejercemos. De lo aprendido, ¿qué vas a implementar en su práctica cuando esté en servicio? Es conveniente entender de lo aprendido y ya dado a nivel de enseñanza en los diferentes niveles de estudio, ya sea en media superior o superior, se van a dar a conocer ejemplos prácticos dados en la vida laboral, además de establecer un organigrama de diferentes maneras para así poder desempeñar un mejor papel como docente formativo en el ámbito laboral y dar ejemplo de sí a los estudiantes de cómo debe ir llevando un nivel de preparación formal.